Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es miércoles 22 de diciembre y le comento que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución presentada por México contra el tráfico de armas. Le informo que fue por 12 votos a favor y 3 abstenciones. En otros temas, le informo también que la Fiscalía de la República ha pedido y la justicia argentina se ha allanado para que se dé la extradición de Carlos Ahumada a México. Lo acusan de fraude genérico por obras realizadas en la época en la que el presidente era jefe de gobierno de la capital. Detienen al secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado, al señor del Río Virgen, y se abre pues verdaderamente la caja de los truenos. Dice Ricardo Monreal que volvemos al hombre de las cavernas, bueno, al Pithecanthropus pequinensis, y acusa de autoritarismo el asunto. Dante Delgado, con quien platiqué hace un momento, me dijo lo siguiente. El gobierno del Estado está confundiendo su labor de servicio a la comunidad con un ejercicio meramente electoral. No vamos a permitir abuso de poder, venga de donde venga, y lo queremos poner hoy a consideración de las y los mexicanos. Pues parte de lo que me dijo hace unos minutos. También se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.7 allá en Cihuatlán, Jalisco. Irán Espinosa, te saludo. Sí, doctor, muy buenas noches. Se corrige la cita, baja a 0.1 grado, 5.6 grados fue lo que se percibió por parte del sismológico de la Unidad Estatal de Prevención y Bomberos del Estado de Jalisco. Esto, por fortuna, no deja hasta el momento ningún daño en estructuras de la zona costera, que es precisamente la zona de Cihuatlán, en la costa sur de Jalisco, la Costa Alegre, donde se registra el mismo. Tampoco fue percibido incluso por los visitantes, que hoy se cuentan por cientos, justo por las celebraciones navideñas y Año Nuevo. Obviamente tampoco los lugareños. Esto, por fortuna, queda de esta manera, doctor. Muy bien, bueno, pues nos mantenemos pendientes por si hay alguna otra alerta. 5.6 entonces, ¿no? 5.6 grados es correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy el presidente dio a conocer, de hecho fue el canciller el que llevó la noticia, pero el presidente la hizo pública, que el gobierno de los Estados Unidos no tiene inconveniente en que México compre la refinería de Deer Park. En otros temas, bueno, pues mientras los países europeos siguen luchando contra Omicron, en España de hecho rompen récord nuevamente de contagios y se hace obligatorio el uso de cubrebocas en exterior, el uso de mascarillas. Aquí en México el gobierno de la ciudad insiste en que las fiestas van, incluso va a haber un concierto con grupos, algunos de ellos muy afamados. La OMS advierte, sin embargo, que ningún país podrá superar la pandemia con vacunas de refuerzo, que no es esa la solución. En Israel llaman por la 4ª dosis de vacuna. Tiene que, prevalecer otro enfoque. Esto es lo que dice la OMS. Hoy platicaremos, por supuesto, con nuestra especialista, Andrea Domínguez Barbosa, para que nos dé luz sobre este asunto. Pausa. Volvemos. Seguimos con la información y bueno, pues tenemos un día 22 de diciembre, iba a decir viernes, pero no, todavía no, pasa que ya está el ambiente navideño, pero no, por supuesto que es miércoles, pero digo, parece viernes por aquello de que ya estamos casi en fiestas, pero el ambiente político no cambia. En muchos sentidos se vuelve una especie como de diálogo de iniciados en la politiquería, esto de que si la revocación sí, no, si el INE sí o no, y bueno, pues tienen varios días discutiendo todo eso. La inmensa mayoría de los mexicanos se preguntará, y bueno, ¿y qué utilidad tiene todo eso, no? Habrá quienes le encuentren toda la utilidad del mundo. Está el deterioro que estamos viendo a ojos vista en Veracruz, donde la confrontación directa entre el senador Monreal y el gobernador morenista Cuitláhuac García, pues le acabo, por supuesto, de referir. Y bueno, pues vienen los viejos asuntos, regresa el asunto de los videoescándalos con esta petición de extradición de Carlos Ahumada a México, petición que ha hecho ni más ni menos que la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho al doctor Fernández Santillán, él, usted lo sabe, es un gran teórico político. Hace algunos meses platicamos de su más reciente libro, o no sé si tiene uno más reciente, doctor, sobre populismo y democracia. Además es el teórico y traductor de Norberto Bobbio a nuestra lengua. Doctor, un privilegio recibirte. Mi
fa piacere salutarti, caro Leonardo, para hablar Buon Natale. idioma Buon Natale, de tus mayores, para hablar en el idioma de tus mayores. Te quiero felicitar ante todo por poner a Serrat, que significa mucho para nuestra generación, la resistencia contra el franquismo, la apertura, la transición a la democracia. Hay cantantes que se han distinguido y se han identificado con ciertos movimientos sociales, como Víctor Jara, ¿te recuerdas? Con Salvador Allende. No, el chileno. Así es. Sí, Luis Jacques, Luis Eduardo Aute, ¿cómo olvidar a todos ellos? ¿Cómo estás viendo el ambiente político del país y le ves tú algún provecho a toda la discusión que hay ahora sobre la revocación del mandato, doctor? Mira, veo el ambiente muy enrarecido, polarizado, enfrentado innecesariamente y todavía y yo hago hincapié en una cosa que muchos de nuestros compañeros analistas políticos no han mencionado y que me parece fundamental. Mira, la transición a la democracia en México se logró, como dice Santiago Krill, bajo pactos parciales. Y el gran referente fue la construcción del IFE el 11 de octubre de 1990. Pero el IFE, ahora INE, para quien no se acuerda, todavía lo controlaba Gobernación, lo presidía el secretario de Gobernación, hasta que Zedillo decidió en 1996 ciudadanizar al IFE. Entonces le arrancamos la sociedad civil al gobierno el control de las elecciones y creamos un órgano constitucional autónomo. Y ese órgano constitucional autónomo, que es el INE, es producto de un pacto social, que hoy ese pacto social está roto. Eso es lo que no han puesto atención nuestros colegas analistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la democracia no funciona cuando las contradicciones entre los actores políticos son muy fuertes, tales que no se puedan resolver por la vía del diálogo y se tenga que salir a los campos de batalla, como fue el caso precisamente de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Entonces, esto es propio de las autocracias populistas, romper el pacto social y polarizar entre el pueblo, que es aquella franja de la población que está con el movimiento, y el no pueblo, que es aquella otra franja de la población que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Ahora, aquí lo preocupante es que en el sistema presidencial, y tú lo sabes mejor que yo, el jefe de Estado es también jefe de gobierno, y en América Latina, tomando el modelo norteamericano, es así. Mientras que en Europa, el jefe de Estado es diferente del jefe de gobierno. Simplemente tomemos el caso de España. Felipe VI es el jefe de Estado y el jefe de gobierno es Pedro Sánchez. Bueno, pues entonces aquí el jefe de Estado no ha tomado una posición neutral, sino ha tomado la posición de un líder de una facción, y que abiertamente se ha lanzado contra la autoridad electoral. ¿Por qué motivo? Pues por el revocatorio, por la consulta a la revocación de mandato, que él mismo está llamando a realizar. Pero lo contradictorio es que no da los recursos para que se lleve a cabo esa consulta revocatoria, que cuesta 3.830 millones de pesos. A la gente le sonará una cantidad bastante alta, pero comparado con las obras faraónicas que está haciendo, como
el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren transísmico, que se llevan 140,000 millones de pesos. Es nada. Entonces, ahí está lo contradictorio. Por un lado, quiere el revocatorio, pero por otro, no le da al IFE el dinero para hacerlo. Entonces, ahí viene el conflicto. Hay que explicárselo a la gente. Que el INE declaró hace unos días que iba a aplazar la consulta por falta de recursos. Y entonces ahí montó en cólera el presidente y los miembros de Morena, la dirigencia, ya presentaron una controversia frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recurrieron, me parece ya, o van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y la verdad están haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Con qué objeto? Yo creo que es un propósito político, debilitar y desacreditar a la autoridad electoral para después lanzar el asalto al INE y apropiarse del propio INE, ¿no? Y echar abajo esa institución que tanto trabajo nos costó a los mexicanos erigir. Oye, la idea misma de abrir un mecanismo para derribar gobiernos, tú decías el caso de los europeos, muchos de ellos han reglamentado la moción de censura para evitar que tengas esta tentación de estar derribando gobiernos. En muchas repúblicas sudamericanas, es el caso de Perú, se ha abaratado mucho la posibilidad de derribar a un presidente de la república. ¿Tú aquí le ves alguna lógica positiva, constructiva, a introducir una revocación de mandato, primero en el plano presidencial que en el plano local? Finalmente, pues hace un ratito comparamos el caso de Veracruz, donde el gobernador es repudiado, ahí no quieren que haya revocación. En cambio, un presidente que tiene 65% de aprobación, ese sí quiere revocación. ¿Tú le ves, doctor, utilidad a esa figura? Mira, ahí te respondo bajo dos aspectos. Primero, la utilidad del revocatorio sería para López Obrador, porque así refrendaría su presencia y su respaldo, sobre todo el año próximo, que hay que recordarlo, vienen 6 gubernaturas en disputa: Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Entonces, esto se debería llevar a cabo en marzo. Entonces, él con eso le quiere dar impulso a sus candidatos en los estados. Eso es la utilidad para él. Ahora, la segunda cuestión es que es absolutamente inútil, porque nosotros eligimos, o se eligió en el 18 a López Obrador para que cubriera 6 años. Y lo que pasa, Leonardo, es que existen mecanismos de democracia directa, como el referéndum, la consulta popular, el plebiscito, que son utilizados en las democracias constitucionales, siempre y cuando no contradigan la democracia constitucional, la democracia liberal, que a fin de cuentas la parte más importante es la representación parlamentaria. Cuando tú quieres sustituir la democracia directa por la democracia, como decía Marx, burguesa, ahí sí estamos siempre en problemas, y fue lo que trataron de hacer precisamente los países de la órbita soviética, con el consabido fracaso de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero los países populistas, las autocracias populistas, lo están utilizando como una forma de consulta directa, entonces a mano alzada, y eso es una práctica propia del fascismo, en donde reúnes a
1,000, 2,000 gentes, etcétera. Dicen, ¿quién está a favor de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, pues llenas el auditorio con gente tuya, a mano alzada, y dicen, el pueblo decidió. No. Es una maña, ¿no? Muy peligrosa por lo demás. Por eso la democracia plebiscitaria no es democracia, sino que es enemiga de la democracia liberal como la conocemos. Una última cosa, si ustedes ven, López Obrador habla preferentemente del pueblo, que es el sujeto del populismo, mientras que no habla del ciudadano, que es el sujeto de la democracia liberal. ¿Por qué? Porque el ciudadano pensante, racional, y que toma sus propias decisiones, ese no le conviene a la democracia populista, porque son masas prestas a seguir la voz y la orden del líder, ¿no? Sí. Pues así estamos y veremos en qué termina este asunto. Doctor, te mando 1000 abrazos y te agradezco mucho que hayas conversado esta noche con nosotros. Es un placer, mi querido Leonardo. Saludos para ti y para el auditorio y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, doctor Fernández Santillán, autor de varios libros importantísimos, traductor de Norberto Bobbio. Consulte su obra, vale mucho la pena, además léalo, escribe en crónica, sus análisis son pues son un referente en este país. Bueno, seguimos por supuesto con la información a propósito de la revocación de mandato. Yo no había visto tan claro como cuando vi la caricatura de Alarcón este tema de la revocación, formulada en una pregunta siguiendo la redacción que nos ha enseñado la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si algo está claro, oscurézcalo para que no esté lo suficientemente, para que no sea diáfano. Y aquí el tema es, bueno, ¿por qué queremos? Hoy veía el último dato de Mitofsky en el Universal sobre la popularidad del presidente, una popularidad que no tiene ni Obama. Entonces se pregunta uno, oiga, con todas las broncas que hay, ¿realmente queremos hacer una revocación de mandato? Y yo no había entendido la lógica profunda de este sistema. Y fíjese, sí lo dice muy bien Alarcón, no queremos que se vaya el presidente, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que queremos que no se vaya. Entonces uno dice, bueno, pues sí, ese es en el fondo del asunto. Repito, no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que no queremos que se vaya. Y el que quiere, pues que un 80% lo ratifique, diga, ¿cuánto me quieren? ¿Hace falta meter tanta atención al sistema político? Pues no, lo que no quiere el presidente es organizar una consulta en estos términos descritos muy bien por Alarcón, que la Suprema Corte supongo que no tendrá objeción en formularlo como pregunta después de la consulta popular que nos aplicaron. Pero lo que no quiere es ver que se gastan 3.600 millones. Raquel Flores, adelante. ¿Tú quieres ya una familia, padre, un bebé, un hijo? Adelante. A ver, ¿me avisa Sandra si tenemos ya a Raquel Flores? ¿Qué tal, doctor Curcio? Muy buenas noches. Fíjate que hoy la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino informó que a las 4 horas de este miércoles una pieza prefabricada del trolebús elevado se deslizó de la plataforma que la transportaba, lo que ocasionó un corte a la circulación en Avenida Ermita Iztapalapa a la altura de Enriqueta Camarillo. Se llevó a cabo un trabajo por parte de la Secretaría de Obras, del Gobierno de la Ciudad de México, quien todavía está llevando a cabo estos trabajos, Leonardo, a partir de la calle Nardo en dirección al oriente, luego de que se ladeó esta trave de concreto, queda trasladada en una plataforma. A esta hora la pieza se mantenía en la misma posición en la que quedó tras el incidente. Al lugar arribó una grúa de 300 toneladas para enganchar y apuntalar la trave que sería incorporada a la estructura del tramo elevado del trolebús. El orientador vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a los automovilistas sobre este cierre vial que se mantiene al tiempo que los exhorta a utilizar como avenidas alternas la avenida Revolución Social, Anillo Periférico, avenida Insurgentes e Ignacio Manuel Altamirano. Esto es hasta el momento el corte. Más adelante, si ya se abren estas calles y nos permites, podemos informar, Leonardo.
Hoy a las 7:00 me informaban ya desde el movimiento, incluso hablé con Esteban tempranito en el noticiario de ADN y sigue, de ADN 40, sigue entonces bloqueada la circulación. Él había calculado en esos momentos entre 7 y 8 horas, pero ya han pasado claramente mucho más que esas. Pendientes estamos, y doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Domínguez Barbosa. Doctora Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre y en esta ocasión nuevamente para reiterarle a todo tu auditorio y todos los que nos escuchan la importancia de completar su esquema de vacunación, de buscar su refuerzo. Pues avances más en lo de Omicron. Entendemos hasta ahorita que es más transmisible. Lo que preocupa mucho más es que la velocidad a la que se está propagando pues es bastante acelerado. Entonces, aunque aparentemente el cuadro clínico que esté dando no es tan grave, porque también está agarrando mucha gente que ya tiene un esquema de vacunación, no debemos de apresurarnos en conclusiones con esto. ¿Por qué? Porque por más que sea un poquito menos letal o menos infeccioso en ese sentido, con una gran transmisibilidad el virus puede saturar hospitales y puede también incrementar el número de muertes eventualmente. Recordemos que las hospitalizaciones ocurren después de los casos y las muertes después de las hospitalizaciones. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Y esto lo digo en la antesala de las declaraciones y de lo que hemos estado viendo también en Estados Unidos y en Europa, y seguramente lo has visto y lo has compartido también con tu público, Leonardo, respecto a los nuevos confinamientos que están llevando a cabo autoridades en este continente, y también del incremento en el número de casos. Y es que lo que sucede es que como el cuadro clínico con Omicron se parece mucho a una gripa, dista un poquitito de los cuadros que daban las variantes iniciales, se confunde rápidamente la gente, no se sienten tan mal, muchos de ellos no presentan síntomas realmente importantes o ponderantes, entonces salen y se exponen y de esta manera pues contagian a más personas. Esta gente, al no tener estos síntomas tan enfáticos como los que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, pues tampoco se prueban, y entonces al no probarlos, pues tampoco tenemos la capacidad de limitar y de mitigar estos contagios a través del confinamiento y del aislamiento, como hemos estado aprendiendo. Entonces, este invierno es un invierno muy diferente al año pasado porque nos está agarrando con un esquema de vacunación, pero es un invierno que puede ser bastante crudo hacia el principio de 2022 porque justamente estamos frente a una variante que tenemos 3 semanas en circulación con ella apenas. Estamos empezando a ver estos resultados y bueno, no podemos bajar la guardia. Entonces, recomendaciones principales ahora para Navidad, y que pues obviamente son fiestas que se prestan para las reuniones, limiten el número de personas a un grupo extremadamente pequeño y esencial, por favor, no más de 5 o 6 personas. Sé que estoy diciendo algo que en muchas familias, sobre todo mexicanas, pues esto es casi imposible, pero tratemos por favor de preservar la importancia de mantenernos con salud y que cualquier síntoma que tengan, por más mínimo que sea, dolor de garganta, dolor de cabeza o fatiga sobre todo, principalmente, se queden en casa y eviten salir. Si se pueden hacer una PCR, pues qué mejor. En este sentido también quiero mencionar algo, Leonardo, porque la semana pasada me preguntabas del tratamiento de Pfizer y yo te decía, bueno, probablemente veremos más en el primer semestre de 2022 y bueno, justamente en estos días la FDA dio la autorización para el uso de emergencia de esta píldora, que es una combinación de ritonavir, que es un medicamento que se utiliza en VIH, con otro medicamento antirretroviral que se llama Nirmatrelvir. Entonces, dio resultados espectaculares en las fases anteriores que disminuyen hasta en un 89-90% la mortalidad de los pacientes siempre y cuando se administre en los primeros 5 días de síntomas. Ahora, todavía no tenemos acceso a estos medicamentos. Es un medicamento que se va a poder dar desde casa. Es un medicamento que se prospecta que no va a ser barato, pero pues ya tenemos algo que puede frenar. Ahora es muy importante la accesibilidad que le dé la compañía y que los gobiernos del mundo le den también a la iniciativa privada para que puedan
para que podamos todos tener justamente este medicamento en nuestras manos. Recordemos que la salud pública, sí, una parte es personal, una parte también es preventiva y también es tener el tratamiento para poder atacar de manera 360 la enfermedad, ¿no? Ya. Oye, pues es todo un tema. Leía hoy en varios periódicos que Israel está considerando, Andrea, la posibilidad de la 4ª dosis. Sí, Israel, que fue un país que hace 6 meses, Leonardo, todavía decía, si ya te dio COVID, tómalo como una inmunidad, como una inmunización, como también lo hizo Francia, en algunos casos en España también, y nada más requieres de una sola dosis, en el caso, por ejemplo, de las vacunas de RNA mensajero. Y ahora está cambiando totalmente sus protocolos, porque también se están dando cuenta que con Omicron tenemos este desafío que es... Puede ser que sortees la inmunidad que comentamos la semana pasada, sortees la inmunidad creada por infecciones previas o la inmunidad por vacuna. Entonces, tenemos casos de gente con 2 o 3 dosis que tienen una infección o en sus casos reinfección por vacuna, que hayan tenido infecciones anteriores. Entonces, sin duda alguna tenemos menor número de hospitalizaciones actualmente, pero eso no significa que deje de contagiar. Y el problema es un círculo vicioso que no vamos a acabar, ¿no? Entonces podemos crear una nueva variante después en donde ya pues sea mucho más agresiva y esto pues no tiene fin, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Entonces hay muchas cosas que no lo sabemos todavía. El ser más transmisible y que aparentemente no tenga síntomas, no se vayan con la finta, auditorio. Puede ser que en efecto saturemos hospitales y esto se ve muy crítico. Un estudio en la Universidad de Washington declaró que para el resto del mundo se prevén de 3,000 millones de nuevos contagios en los próximos 2 meses solo por Omicron. Entonces hay que tener cuidado, Leonardo. Y hay que cuidar lo que hoy tenemos la posibilidad de reunirnos 5, 6, hacerlo como nos decías, Andrea, con todo cuidado, pero bueno, pues se sigue apostando a las ferias. Veo que ahora hay un debate porque va a haber un concierto a fin de año de Los Ángeles Azules en Paseo de la Reforma y uno se pregunta si es sensato, tal como están las cosas en otras partes del mundo, estar poniendo en riesgo lo que hoy tenemos. Pero bueno, yo la verdad es que lo que pongo es sobre la mesa la discusión que hay en el país. Y Andrea, pues se nos acaba el tiempo y quiero desearte una feliz Navidad, agradecerte por supuesto todo lo que haces por este espacio, por el auditorio y por un servidor. Andrea. Que tengan todos una muy feliz Navidad, que estén con salud, que la conserven, que la cuiden, que la aprecien y muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, cualquier cosa saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto les contestaré. Doctora, mil gracias, feliz Navidad. La doctora Domínguez Barbosa para Fortuna Nuestra todas las semanas en este espacio. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Fíjese que Mario Draghi, el actual primer presidente del Consejo de Ministros de Italia, abre la posibilidad de presentarse como presidente de la República. Hoy dijo con un sentido además muy pues paternal, dijo, soy un hombre, dice, bueno, si quieren un abuelo al servicio de las instituciones, dice, mi futuro, mi destino personal no cuenta. Él ha sido presidente del Banco Central Europeo y ahora ha estabilizado al gobierno italiano como presidente del Consejo de Ministros. Usted sabe que el presidente Mattarella ha decidido, a pesar de que en la Scala le aplaudieron y le pidieron un bis como presidente, él dijo que hasta ahí llegaba y Mario Draghi se abre en esta pues complicado proceso que hay de consultas parlamentarias. En Italia el presidente no es electo con voto directo, otras cosas porque tampoco gobierna, quien gobierna es el presidente del Consejo. Así es que bueno, pues Mario Draghi podría ser el próximo presidente de la República Italiana. Otro de los temas importantes que se está discutiendo en prácticamente todos los espacios es a dónde va Boric, el joven presidente chileno al que ya pues he visto que lo ubican como pues mucho más cercano a la socialdemocracia. Otros me dicen que es un rehén del Partido Comunista y bueno, pues ha tenido ya un amplio reconocimiento y proyección a nivel internacional. Hoy Xi Jinping lo felicitó. Y bueno, pues se dijo que iban a tratar de profundizar la relación entre los dos países, ¿no? Entre China y Chile.
que por cierto Chile es uno de los países que ha firmado el OBOR y ha tenido un privilegio, entre otros, de recibir un apoyo chino muy relevante en materia de ampliación de las comunicaciones, también el paquete de vacunas. No me extiendo en el asunto. El gran tema es, sabemos que en enero va a dar a conocer su gobierno, como es habitual ya en los tiempos que corren, todos nos vamos civilizando, será un gobierno paritario entre hombres y mujeres. Y bueno, pues veremos quiénes son sus ministros, quiénes tienen efectivamente esa posibilidad de ocupar una cartera y hacia dónde se mueve Chile, ¿no? Él ha prometido enterrar el neoliberalismo, bueno, aquí en México también, bueno, aquí en México supongo que ya está enterrado y sigue uno viendo pues el mismo desarrollo, el mismo tipo de actividad económica, o quizá más deteriorada, ¿no? Si neoliberalismo quiere decir, o la muerte del neoliberalismo, crecer menos, veremos si Chile opta por esa vía. Ese es uno de los países que más éxito económico ha tenido de la mano de las aperturas liberales. Pero bueno, todas esas incógnitas se irán despejando a lo largo del mes de enero. Y bueno, pues le comentaba que en Nueva York hoy se votó una resolución mexicana muy relevante sobre el tema de las armas. El embajador Juan Ramón de la Fuente lo explicó de esta manera. Primero, el Consejo refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacionales. Segundo, condena los flujos de armas que resultan en suministros a agentes no estatales, incluidos delincuentes. Tercero, convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones en la materia. Cuarto, reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras, esto es particularmente relevante para México, y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire. El quinto, contempla la necesidad de que haya capacitación y formación del personal en aduanas y control de fronteras. Sexto, mayor intercambio de información sobre presuntos traficantes y rutas. Séptimo, se debe de prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en transferencia y desvíos ilícitos, ¿no? Y que exista también una necesidad de darle seguimiento a lujos de capital que están derivados de este tráfico ilegal. Y finalmente, como octavo punto, reconoce que es muy importante la colaboración de las empresas privadas. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo y la verdad es que es, por supuesto, un tema de la máxima relevancia. Vamos ahora contigo, Javier Giles, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. Por mayoría de votos, esta tarde-noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ordenarle a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República le proporcione información sobre la indagatoria que inició por presuntos actos irregulares del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López, en el año 2015, alguien filmó cuando David León entregaba en una bolsa de papel a Pío López Obrador una cantidad de dinero, supuestamente para la campaña del partido Morena, algo que podría considerarse un ilícito. Hasta el año 2020 se dio a conocer el video y se iniciaron investigaciones tanto en el INE como en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, argumentando que se trataba de una investigación en curso, le informó al INE que no le podía proporcionar datos. El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este día finalmente resolvió que sí es procedente y legal la entrega de información al INE, ya que se trata de la fiscalización en el uso de recursos públicos destinados a un uso electoral. Últimamente insistió el INE en solicitarle a la Fiscalía información sobre el video en que aparecen David León y Pío López en un restaurante, dándole el primero dinero al segundo con fines
políticos. La Fiscalía le respondió al INE que se trata de una investigación que merece secrecía por mandato de ley. La ponente del caso, la magistrada Mónica Soto, sugería que no se le diera información al INE, argumentando que era de índole penal, pero sus compañeros del Tribunal Electoral no acompañaron esta hipótesis, esta sentencia, y la echaron para abajo y consideraron que el Tribunal Electoral sí está en condiciones de pedirle a la Fiscalía información sobre este asunto de Pío López Obrador, que maneja dinero al parecer ilícito, para que el INE continúe con la investigación. Leonardo, es el reporte. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese que conforme avanza el sexenio, veo que el impulso inicial que nos prometieron en el 18 y que la masiva participación de la gente y esta idea de refrendar su confianza en la democracia y abrir pues el espacio público para un debate edificante, un debate de los grandes objetivos nacionales, cada vez se estrecha más. Yo no sé si usted lo nota, pero el campo de lo político ha dado paso al campo de la politiquería, o sea, verdaderamente a los navajazos, a las venganzas, a la utilización del poder de una manera atroz para señalar, para estigmatizar, para confrontar. Ya ve usted lo que le he narrado el día de hoy de Veracruz, que es lamentable, es deplorable que se use el poder de esa manera, venganzas por aquí, por allá. Y bueno, el campo de lo político se vuelve pues un asunto en el que solo los iniciados y los propios políticos participan. Uno ya no sigue el debate Imagínese, si verdaderamente, como dice Morena y el presidente, estuvieran tan interesados en que la democracia directa, la democracia participativa tomara carta de naturaleza, pues no le estarían contando los dineros al INE, ¿no? Porque son, como decía el clásico, aquellos machos mexicanos que le dicen la vieja canción de Chava Flores, de ahí te dejo esos 2 pesos, ¿no? Y con todo eso haces todo lo que sea necesario, celosos de la honra y desentendidos del gasto, ¿no? Aquí nuestros políticos son muy celosos de los grandes valores de la democracia participativa, pero desentendidos del gasto, lo cual lleva a que todo sea una politiquería de navajazo, de vamos a bajarle el presupuesto porque vamos a reventar ahí a los consejeros, y el presidente diciendo que reconsideren, y uno dice, bueno, pues eso es, digamos, reducir la utilidad de un instrumento que yo dudo ampliamente de él, pero en fin, habrá quien lo considere muy importante, pues darle los recursos para que florezca es fundamental, pero no, todo se vuelve una politiquería de a ver si revientan a Ciro Murayama o a ver si revientan a Lorenzo Córdoba, que han sido 2 consejeros cuyo trabajo, pues yo creo que está a la luz de la nación. Ahí están los resultados, incluida la elección del 18. Pero bueno, no me extiendo en este asunto. Sí me parece deprimente que poco a poco vayamos perdiendo el impulso del gran debate político, de a dónde va este país, para un asunto de politiquería pura y dura, de cómo le quitas dinero al INE y francamente, y se lo digo con profunda, digamos, sensación de estar viendo, digamos, el país retrospectivamente. Esta idea, este mandato que las urnas le dieron al presidente en el 18, no es para que estén navajeando al INE, no creo que sea para eso. El voto de la gente fue para transformar este país. Y transformar este país no solamente es decir que lo transformas. Reducción de la impunidad, el tema de los homicidios, mejorar la condición de vida de la gente, los servicios públicos, y no estar viendo, bueno, pues estas pequeñas cosas. Pero cuando uno se mete a la politiquería, esto yo se lo debo a un gran antropólogo que me lo explicó, dice: Leonardo, el tema es el horizonte en el que te mueves. Si te metes a la politiquería y a la grilla, él me lo refirió en algún momento a un departamento al que yo pertenecía, departamento académico. Si te metes tú a esos desgastes cotidianos, dejas de ver el horizonte con la amplitud con la que los debes ver. Yo no digo que yo lo haga, pero uno imagina siempre que los presidentes tienen este impulso de la legitimidad que les da millones de votos. Además son pues hombres que han logrado la hazaña de llegar a donde están.
y supone uno que siempre ven más lejos, ¿no? Y que no están viendo expedientes de a ver cómo revientan a fulano, cómo revientan a sutano, sino viendo hacia dónde va, hacia dónde se mueven los destinos del país, que es finalmente lo importante, es su biografía política y su legado. No se va a nutrir de algún capítulo pues de la historia universal de la infamia, de ver qué institución derogaron o qué institución derrocaron, sino qué hicieron por transformar a su país. Y bueno, pues en este mundillo de analistas políticos e iniciados, hoy circuló mucho una encuesta de Massive Caller, en el cual Morena ganaría las elecciones 47-31, caso de, o sea, la gente dice que votaría por él. Lo interesante es ver quiénes son los candidatos, ¿no? En el caso de Morena, aparece efectivamente el canciller de la República en primer lugar, Claudia Sheinbaum en segundo lugar, y muy descolgados Lázaro Cárdenas, Tatiana Cloutier y algunos otros, incluido Ricardo Monreal. Y en el caso de la oposición, Ricardo Anaya, que es el que la gente recuerda más, su nombre es el más conocido. Y después viene Enrique de la Madrid, que aparece con 18%, así es que bueno, pues Anaya y Enrique de la Madrid, que empieza a despuntar también como candidato. En el caso de Movimiento Ciudadano está Samuel García y Enrique Alfaro. Samuel le va ganando. Bueno, dejo este tema y vamos ahora con Javier Navarro. Adelante, Javier. Gracias, Leonardo. Después de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno federal, los más de 500 migrantes que se encontraban en la casa del peregrino de esta Ciudad de México continúan ya con su camino hacia 3 ciudades del norte de la República Mexicana, con lo que ha quedado desocupado este lugar de la capital del país. En este sitio, el dirigente de los migrantes, Irineo Mujica, mencionó que el acuerdo al que se llegó la noche de este martes es que en este lugar se disolvería la caravana de más de 500 personas y de este sitio se dirigirían a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua y Hermosillo, Sonora. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México, Nacheli Ramírez, informó que este miércoles partiría esta mayoría de los 510 migrantes que se encontraban en este sitio, más de un centenar de ellos menores y más de 50 entre ellos menores de 5 años de edad. Todos ellos de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití, Brasil y Colombia. De esta forma, a las 4 de la tarde inició la salida de 12 autobuses, con lo que los migrantes se dirigieron a estas ciudades donde permanecerán en las estaciones migratorias para concluir sus trámites tanto de una visa humanitaria como de la residencia en algún punto de esta República Mexicana. Leonardo, el reporte que te tengo. Javier, te agradezco mucho el reporte y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco mucho, le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz.